en cuestión de prioridades, estamos a 3 minutos de las 10 de la noche. Alberto Núñez Feijóo va por todas en la investidura del 26 y 27 de septiembre, pese a que a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios. Así lo ha defendido esta mañana ante la dirección del PP y ha anunciado además que forzará votaciones en todas las instituciones para que todos los políticos se mojen sobre la amnistía. Hoy nos acompaña una de las personas más cercanas al líder del PP, y es Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del partido. Esta misma tarde hemos conocido que se va a reunir precisamente ya el jueves con el portavoz del PNV dentro de la ronda de contactos previos al debate de investidura. Buenas noches, Cuca Gamarra. Bienvenida de nuevo a Cuestión de Prioridades. Pues muy buenas noches y gracias por la invitación. Sabiendo como saben que la investidura parece que tiene pocos visos de cristalizar, ¿qué estado de ánimo había esta mañana en la Junta Directiva entre todos los dirigentes que ha pulsado? Bueno, pues un buen estado de ánimo, sobre todo porque es una junta directiva que se ha producido después de materializar los dos últimos gobiernos autonómicos del Partido Popular y, por tanto, el momento en el que el Partido Popular pues, está al frente de 11 gobiernos autonómicos, de 2 ciudades autónomas, en una coalición con Coalición Canaria también en el gobierno de Canarias y, por tanto, el estado de ánimo es alto porque nunca el Partido Popular ha tenido tanto poder territorial en términos autonómicos, ¿no? Y, por tanto, esto es muy importante. Y por otro lado, en el ámbito de la investidura, el estado de ánimo también fuerte por saber que estamos haciendo lo que debemos hacer y lo correcto, ¿no? Y es cuestión de prioridades. Nosotros estamos a 4 escaños de una mayoría absoluta en una investidura, pero creo que estamos hay quien está a mucho más, ¿no? No estamos ni a una amnistía, ni a un referéndum unilateral o referéndum de autodeterminación, ni rompiendo la igualdad entre los españoles, sino todo lo contrario, ¿no? Defendiendo lo que creemos y, sobre todo, que hay una alternativa y que la alternativa es, al final, un gobierno en minoría de quien ganó las elecciones y que con unos pactos de Estado podríamos estarle ofreciendo a España y a los españoles un futuro bien distinto de todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora hablaremos de la amnistía, pero quiero preguntarle también, ante una investidura fallida, ¿cómo la encajaría el Partido Popular? Yo no sé si esto puede incluso debilitar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. No, hay algo claro, ¿no? Nosotros ganamos las elecciones. El presidente Feijóo es el líder del Partido Popular que ha ganado las elecciones en la primera oportunidad en la que se ha presentado, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho, lo que hicimos el pasado mes de julio, creciendo muchos millones de votos, y en estos momentos quien tiene nada más y nada menos que la encomienda del jefe del Estado de asumir la responsabilidad de afrontar una investidura, y por tanto lo hacemos desde un sentido de la responsabilidad y, sobre todo, no solo de la responsabilidad de saber, que es mucho más importante, que detrás de esta investidura nosotros no estamos solos, ¿no? Contamos en estos momentos con 11 millones de españoles, porque esos 172 escaños, que son los nuestros, pero también de otras 3 fuerzas políticas que nos han apoyado, de Vox con 33 diputados, de Coalición Canaria y de UPN, pues estamos en el camino correcto y, por tanto, vamos a seguir trabajando en ese sentido y como decía, ¿no?, con la sensación de estar haciendo lo correcto y, sobre todo, estar defendiendo algo que es fundamental, y es la igualdad entre los españoles. Y ahora mismo el momento político en el que nos encontramos es el momento político de o defender la igualdad entre todos los españoles, la igualdad entre 48 millones de españoles, vivamos donde vivamos, o una alternativa que es única y exclusivamente la de los privilegios, que es la opción que otros quieren ver como posible y que, desde nuestro punto de vista, no debe de ser posible. Claro, ¿esto cómo podría perjudicar a comunidades que también son históricas, como Castilla y León? Lo decía hoy Alfonso Fernández Mañeco a la puerta de la sede de Génova. El hecho de que Sánchez pacte con los independentistas, que se pueda aprobar esa ley de amnistía, a comunidades como la nuestra, para que los espectadores lo sepan, bueno, pues saldrían damnificadas, entiendo. Pues sin duda alguna, porque en primer lugar, cuando estamos hablando de la aprobación de una amnistía, de lo que estamos hablando es de cuestionar todo nuestro Estado de Derecho. La amnistía es decir que España no es una democracia y es asumir que no llevamos a cabo una transición ejemplar y que los españoles en el 78 nos dimos una Constitución y a partir de ese momento hemos tenido un Estado de Derecho y unas instituciones fuertes en las cuales todos los españoles somos iguales ante la ley. Y además sería asumir, nada más y nada menos, que hay alguien que está dispuesto a entregar todo eso con tal de tener unos votos que le faciliten llegar y sumar los votos suficientes para poder ser investido presidente. Y esa es una línea en la que no se debe cruzar en política, porque en política está el servicio público, servir a los intereses generales, o
pensar que puedes hacer todo lo que tú quieras con tal de servirte a ti mismo y alcanzar el poder. Y esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Y esos son los privilegios, es decir, estar dispuesto a entregar lo que te pida un partido que tiene 7 escaños, única y exclusivamente porque los necesitas para tú afianzarte en el poder, sin importarte el resto de los españoles. Pero también se han estado hablando de otro tipo de cuestiones. Ahora que eso lo hemos vivido en diferentes gobiernos, también con el Partido Popular, la fortaleza del independentismo de los partidos nacionalistas a la hora de gobernar. No, pero yo ¿Hay creo, diferencias? Absolutamente, es decir, las cuestiones que se están poniendo encima de la mesa en estos momentos nunca se han puesto antes encima de la mesa, y ningún presidente del Gobierno de España, no solo del Partido Popular, sino del Partido Socialista, ha estado nunca dispuesto a asumir todo eso, ni lo hubiera aceptado en ningún momento. No solo es que no se los pusieron nunca, porque sabían que les iban a decir que no, sino que si se lo hubieran puesto, hubieran dicho que no. El problema de Pedro Sánchez es que cuando el independentismo está más débil que nunca, les está dando toda la fuerza, porque les dice, mire, yo por ser presidente del Gobierno de España estoy dispuesto a lo que sea. Y estamos viviendo durante estos últimos días la hemeroteca de todos y cada uno de ellos. Del presidente del Gobierno, pero también de ministros hoy en funciones o de dirigentes políticos que han estado diciendo por activa y por pasiva que una amnistía no cabía y que, sin embargo, ahora están dispuestos a defenderla y a aplicarla, ¿no? Y eso significa romper al final la igualdad entre los españoles y una línea que no debe cruzarse. Pero diré más. Es que esto no está en un programa electoral. Y a veces entramos en una manera de entender la política que es perversa y que no se ajusta a lo que deben de ser los cánones de una democracia. Venimos de una campaña electoral y ningún partido político ha llevado la amnistía, salvo los independentistas, posiblemente, ¿no? Pero, por tanto, si los españoles hemos ido a las urnas y no se ha sometido eso a votación, evidentemente lo que se debe producir dentro de una negociación o de la búsqueda de un acuerdo para lograr y alcanzar una investidura nunca debe ser ceder aquello que no ha sido refrendado en las urnas. ¿Qué es lo que hace Alberto Núñez Feijóo? Si me lo permite. Sí. Lo que hace es plantear, bueno, con este resultado electoral puede haber un gobierno en minoría del Partido Popular, que siendo conscientes de la aritmética parlamentaria, lo que se necesita son grandes pactos de Estado para que entre los partidos constitucionalistas afrontemos durante los próximos meses, durante los próximos años, las reformas que España necesita, que son reformas en términos de economía, en términos de servicios públicos, en términos de políticas de familia, en términos de agua, en términos también de cohesión territorial, de financiación. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Tamara, quiero preguntarle muchas cosas. Le voy a pedir que sea un poco más breve. En la tertulia antes coincidían nuestros contertulios que ven más fácil, digamos, una nueva convocatoria de elecciones ante esta imposibilidad de llegar a un pacto entre Puigdemont y Pedro Sánchez. ¿Usted cómo lo ve? ¿O el Partido Popular, no sé, qué han dicho esta mañana en este sentido? ¿Las elecciones generales, una nueva repetición, están más cerca que antes? Pues mire, es que hay quien ve que la única alternativa es o Sánchez con Puigdemont, pasando por todo lo que Puigdemont ha exigido, que no hay que olvidar que es una amnistía, es un referéndum de autodeterminación, es también la ruptura, una financiación, acabar con una financiación autonómica donde se mantiene la igualdad entre los españoles y otro largo etcétera que también están implícitos en todo ello, o repetición electoral. Pero es que hay una alternativa y la alternativa es un gobierno, como digo, en minoría del Partido Popular con una serie de pactos de Estado. Y esto sería lo sensato porque además el Partido Popular ha ganado las elecciones. Es que no debemos de olvidar que es que aquí hay algo tan evidente que es que ni tan siquiera por parte de quien es la segunda fuerza política, por parte de quien es el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno en funciones, se acepta. Y es asumir que ha perdido las elecciones y hay otro que las ha ganado. Por cierto, ha dicho usted en una entrevista muy reciente que hay gente dentro del Partido Socialista actual, no hablamos de los históricos ni de dirigentes del Partido Socialista que están saliendo en cascada estos días, que no está de acuerdo con conceder a los independentistas la amnistía y que pueden alzar la voz. ¿Es la única baza con la que juega el Partido Popular en estos momentos para poder gobernar? ¿Que el día de la votación haya 4 diputados socialistas que voten en contra? No, mire, nosotros, hay quien quiere, es decir, esto no es, yo creo que es una reflexión en el sentido de advertir a quien tiene la capacidad de votar en una investidura, el decirle, pero realmente ¿creéis que la alternativa es pagar ese precio y, por tanto, pagar el precio de entregar nada más y nada menos que nuestro Estado de Derecho, el entender que en España no hay una democracia? Porque no hay que olvidar que no solo piden una amnistía que significa el olvido sobre todo lo que ha pasado,
sino que además lo que exigen es que se certifique que lo que ocurrió era lo correcto y que han estado oprimidos y que, por tanto, el Estado de Derecho no ha funcionado, sino que ha estado oprimiendo a aquellos que quisieron realmente subvertir el orden constitucional. Y evidentemente lo que se está produciendo son muchas voces que vienen desde el socialismo en sentido amplio, que dicen eso no debemos admitirlo, porque es también renunciar a lo que ellos han construido. España la hemos construido entre todos, no la ha construido un partido, no la ha construido el Partido Popular, la hemos construido entre distintas fuerzas políticas que hemos compartido los principios de nuestra democracia y hemos compartido los principios también de la alternancia, hasta llegar hasta aquí. Y eso merece la pena que lo conservemos, ¿no? Decía usted antes que los partidos constitucionalistas, el Partido Socialista, el Partido Popular, siempre han defendido que la amnistía no encaja dentro de la Constitución. Hablaba de Feijóo esta mañana de acudir a la vía judicial. ¿Qué instrumentos jurídicos tienen para intentar frenar que se apruebe esta ley si finalmente sale Nosotros adelante? hemos sido muy claros en el sentido de decir nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance. En primer lugar, nada más y nada menos que plantear una alternativa sensata. ¿Quién ha ganado? En minoría tiene la capacidad de gobernar y hacerlo con pactos de Estado entre distintas fuerzas políticas, y además haberle planteado al secretario general del Partido Socialista 6 grandes pactos de Estado para llevar a cabo reformas en aquello que la gente espera. La gente espera que haya reformas en el ámbito económico que haga que la gente pueda llegar a fin de mes. La gente espera que haya reformas en materia, por ejemplo, de agua, para que podamos afrontar uno de los grandes problemas que como sociedad tenemos en estos momentos. La gente espera que haya grandes reformas también en el ámbito de políticas del estado de bienestar para garantizar una sanidad, una educación, unos servicios sociales que marcan el día a día de la sociedad española. Y eso es lo que planteamos, esa alternativa. Para empezar, que es importantísimo que haya una alternativa que garantiza la igualdad entre todos los españoles. Alternativa política, digamos, pero la jurídica, y luego judicial. También hay una cuestión, que es otra de las que hoy ha puesto sobre la mesa el presidente del Partido Popular, y es también, tienen mucho que decir los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, en términos de si comparten o no esta vía de la amnistía para al final conseguir una serie de votos que permitan a otro tener una mayoría suficiente para ser presidente del Gobierno de España. Y se pronunciarán y llevaremos la batalla política. En todos los plenos parlamentarios, por supuesto, de las es decir, se lleve ese asunto y se debata. Por supuesto. Aunque no sea un tema local, un tema es que esto es un tema local y un tema autonómico. Porque nada más y nada menos de lo que estamos hablando ahí, al final son de los principios sobre lo que se asienta nuestro Estado de Derecho y nuestro modelo de convivencia. Y el modelo de convivencia lo decidimos 48 millones de españoles. No puede ser que el modelo de convivencia lo decida quien tiene 7 escaños, que representa el 6%, en el momento que el independentismo, y acaban de celebrarse unas elecciones, está más débil que nunca. Y por supuesto que eso no es un tema local, esto es un tema de todos, no es que sea un tema local, es que es un tema de todos los españoles. Y nosotros no nos vamos a resignar a que se nos imponga en una negociación sin luz ni taquígrafos, con una vicepresidenta que en funciones se ha desplazado nada más y nada menos que al Parlamento Europeo, que se ha reunido con un prófugo de la justicia y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Y por tanto va a haber una batalla política en términos políticos y, como bien ha dicho el presidente, y también daremos la batalla jurídica si esta se llega a producir, ¿no? Vamos a hablar de la batalla del lenguaje, que yo creo que la gente a veces, a los políticos, no les entiende muy bien. Ustedes siempre han dicho que el PSOE asume el lenguaje independentista y nacionalista. ¿Pero qué quiso decir Feijóo? Aclárelo, cuando habló, y leo textualmente, que hay que buscar una propuesta para el encaje de Cataluña en España. Una palabra, la de encajar, o un verbo, que también utilizan mucho los socialistas. Como muy bien dijo él, y lo ha explicado claramente, lo que quiso es utilizarlo para luego mandarle un mensaje. Es decir, eso que ustedes dicen, el encaje, y decir claramente, lo que se decida lo decidiremos entre todos. Lo que tengamos siempre que decidir será siempre en el marco de la Constitución. Es decir, que al final lo que reafirmó es que las decisiones que nos competen a todos se deciden entre todos y siempre dentro del marco constitucional. Yo no sé si, teniendo en cuenta lo que ya ha exigido el Partido Nacionalista Vasco para apoyar al Gobierno, ¿qué espera usted de la reunión con Aitor Esteban, que va a tener el próximo jueves? También me consta que con el BNG hay una petición, no sé si ya tiene el sí, el afirmativo por parte del partido gallego. ¿Tiene esperanzas en esa consulta con los vascos? Bueno, pues sobre todo yo creo
creo en la necesidad de la democracia, ¿no? Y sobre todo en la necesidad de que exista diálogo parlamentario. Y por tanto esto debe de ser normal. Y debe ser normal que dentro de lo que es un proceso de investidura exista el diálogo entre distintas fuerzas políticas. Y eso ha hecho que el presidente del Partido Popular y candidato a la investidura, porque así lo decidió, porque así se lo encomendó el jefe del Estado, que esto es muy curioso, porque al Partido Socialista le estamos escuchando todos los días decirnos que dejen ustedes de hacernos perder el tiempo. ¿Asumir aquello que te ha encargado el jefe del Estado es perder el tiempo? No, yo creo que es asumir una responsabilidad, que además es la responsabilidad que no solo te ha otorgado el jefe del Estado, sino que te lo ha otorgado por haber ganado las elecciones y por ser la mayoría más amplia que en una ronda de contactos con las fuerzas políticas se planteó durante la misma. Con lo cual yo creo que esto es importante, ¿no? Y es importante que se produzca ese contacto entre las distintas fuerzas políticas. ¿Y qué tipo de contacto hay ahora mismo entre el Partido Popular y Junts? Pues ninguno. Ninguno, porque además después de escuchar lo que Puigdemont trasladó el otro día en una conferencia de prensa y fuimos muy claros. Si usted ni siquiera soterrados, es decir, hemos sido muy claros. Si eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted plantea, no perdamos el tiempo, porque el Partido Popular estaremos a cuatro escaños, pero no estamos ni a una amnistía, ni a un referéndum de autodeterminación, ni a la entrega de la igualdad entre todos los españoles, ni a romper lo que hemos construido entre todos. Con lo cual, no pierdan ustedes el tiempo, porque si no es ahora, será pronto. Pero nosotros no vamos a renunciar a defender nada más y nada menos que la igualdad entre los españoles. Y en ese sentido, Alberto Núñez Feijóo ha sido contundente. Y creo que al final el camino recto de los principios y de hacer las cosas bien siempre es el camino correcto. Podrás tardar más y no será ahora, pero llegará, porque es al final el de la sensatez, el del sentido común y el que responde al final al servicio público. Y en los contactos con las fuerzas parlamentarias, nosotros lo que estamos trasladando es exactamente lo mismo a todos, que es algo que sorprendió. Porque el primer día en la reunión de Alberto Núñez Feijóo con el secretario general del Partido Socialista, con Pedro Sánchez, que ha sido el segundo en resultado electoral, le planteó, como decía, esa propuesta de gobierno en minoría con unos pactos de Estado. Cuando se ha reunido con el presidente de la tercera fuerza política, que es Santiago Abascal, le ha planteado exactamente lo mismo. Y su respuesta ha sido: yo lo apoyo y lo apoyaré si el Partido Socialista también lo respalda. Que creo que es importante. Por cierto, ¿cómo es la relación ahora mismo con Vox? Entiendo que mucho mejor después del pacto en Murcia. Bueno, yo creo que es una relación en el marco de la responsabilidad que tenemos dos partidos políticos que en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos hemos buscado dar la estabilidad y evitar la repetición electoral, ¿no? Teniendo muy claro que somos partidos distintos, pero que debemos cumplir unos acuerdos de investidura y gobernar para los ciudadanos que han depositado la confianza en nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir ya el turno de preguntas, si le parece, a los contertulios que me acompañan esta noche. Ketty, cuando quieras. Sí, señora Gamarra, porque a mí me interesaba mucho esta oferta que hicieron ustedes a los socialistas para obtener esos 4 escaños que le faltaban. En el momento en el que ustedes hicieron ese llamamiento, se dispararon los nervios en el Partido Socialista porque pensaban que se estaba optando o buscando precisamente un tamallazo. Mi pregunta es si ustedes, más allá de contactar directamente entre el presidente del Gobierno en funciones y el candidato a la investidura, el señor Feijóo, ¿ustedes tienen realmente algún tipo de input, algún tipo de información que pueda sostener que haya algún diputado del PSOE que pueda prestarse precisamente a ese apoyo? Y pienso en los que están adscritos a determinados territorios, en los que se han postulado en contra de la amnistía, Emiliano García Paje, Castilla-La Mancha, Javier Lambán, Aragón. ¿Ustedes ven agua en la piscina o saben que van directos a estamparse contra el suelo? Bueno, nosotros vamos a seguir, es decir, yo lo que entiendo es que si hay dos, has hablado directamente de algunos de los varones socialistas que han sido contundentes diciendo que están en contra de que esto ocurra. Si estás en contra, lógicamente no debes favorecerlo, no debieras de apoyarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, yo lo que espero es que sus palabras vayan acompañadas de los hechos. Porque no hace muchos meses también les hemos escuchado estar en contra de algunas cuestiones y luego apoyarlas por parte de sus diputados. Y, por tanto, del dicho al hecho va mucho trecho, ¿no? Y también de eso toman notas los españoles, ¿no? Lo que está claro es que cuando nosotros hemos hecho este planteamiento, que es un planteamiento creo que muy sensato, muy maduro, muy responsable y, sobre todo, lleno de sentido de lo que los españoles entienden por garantizar la convivencia y hacer que una democracia funcione.
Y estoy convencida que el planteamiento de Alberto Núñez Feijóo de gobernar en minoría con unos acuerdos con el Partido Socialista y con el resto de fuerzas políticas que quieran sumarse, llenos de sensatez y de reformas que España necesita, tiene mucho más adeptos, votantes de todos los partidos políticos, que lo que pueda tener una cesión a un chantaje donde lo que te piden es, para votarte, que concedas una amnistía, que concedas un referéndum de autodeterminación, que estés rompiendo la igualdad entre los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy convencida de eso, que tiene la sensatez. Pero más allá de la convicción y del deseo, señora Gamarra, ¿ustedes tienen información, tienen feedback o es un brindis al sol? ¿En qué sentido? En el sentido de si tienen algún tipo de información que les permita sostener ¿saben ya que si hay puede algún haber diputado socialista algún que ese día que se pueda prestar? pueda ser noticia? No, pero bueno, es que, es decir, yo creo que quien debiera de prestarse a esto es nada más y nada menos que el Partido Socialista. Yo creo que esta debiera de ser la reflexión que debiera de estar haciendo en estos momentos y que debiera de estarse produciendo dentro del Partido Socialista, donde hace muchos días ya donde no admiten ya preguntas por parte de los medios de comunicación, que también es curioso, ¿no? Y nos tenemos que referir a la hemeroteca. Pero no se trata de cuestiones individuales. Ahora, si alguno, que ellos tienen la capacidad de, dentro de su partido, también rebelarse, ¿no? Y decir, esto no estoy de acuerdo. Carmelo. ¿Qué tal? Hola. Señora Gamarra. Bueno, en esta situación política yo creo que hay varias evidencias con las que tenemos que contar. La primera evidencia es que ustedes han ganado las elecciones, esto es incuestionable, ¿no? Otra evidencia es que el sistema político que tenemos es un sistema proporcional, representativo, no es mayoritario, y por tanto pasó lo que pasó en la elección de la mesa del Congreso, que ustedes se quedaron con 139 escaños pelados y Francina Armengol obtuvo 178, eso es lo que pasó. Bien. Eso no quiere decir que esté garantizada la investidura de Pedro Sánchez. La de Núñez Feijóo no parece fácil, porque son 4, pero son pocos, pero faltan 4. Bien, entonces el escenario más, digamos, que hay que contemplar sin lugar a duda, como antes hablábamos, es el de la repetición electoral. La repetición electoral es un escenario que parece como poco, que tiene un alto porcentaje de posibilidades de que se produzca. Entonces yo le pregunto, ¿en qué situación queda el Partido Popular, el liderazgo del propio candidato, de Alberto Núñez Feijóo, de cara a esa posible repetición electoral? Y si creen ustedes que es tan fuerte como para, no sé, invocar al voto útil y que se hunda el partido que a ustedes les compite en los escaños, que es Vox, que es el que, digamos, que pesca en su misma, en un caladero parecido, si se siente con la capacidad y el liderazgo para conseguir esos 4 escaños que les faltan y completar, digamos, la mayoría para poder tener opción de gobernar. Yo creo que, en primer lugar, nos faltan 4 escaños para una mayoría absoluta, pero Pedro Sánchez fue presidente del gobierno con menos de 172 escaños. Es decir, que estar a 4 de una mayoría absoluta no significa que tú no puedas gobernar un país. Tiene una capacidad de pactar, por lo que se ve, que ustedes, bueno, a lo mejor, por lo que se vea, no tienen. A lo mejor es que hay... Sí, bueno, y le voy a decir por qué, por los principios de lo que estamos hablando en estos momentos. Es decir, nosotros, si Alberto Núñez Feijóo estuviera dispuesto a una amnistía, estuviera dispuesto a un referéndum de autodeterminación, no habría ningún problema. Pero no estamos dispuestos. Y no estamos dispuestos porque eso significa ceder a un chantaje. Y no vale todo por ser presidente del gobierno de España, entregando lo que te piden algunos que entregues si tú quieres sus votos. Y esto creo que es importantísimo. Y por tanto esta investidura es no solo asumir una responsabilidad tras haber ganado las elecciones, el haber sido capaces de aglutinar en estos momentos 172 escaños, que reitero, 172 escaños son más escaños que los que tuvo Pedro Sánchez para ser investido presidente. Y esto es una realidad, porque a veces el propio Partido Socialista viene a decir, bueno, no le da mérito, no lo reconoce. Pero mire, hemos tenido más capacidad que usted para confluir en ello. Y dicho esto, y estando a 4, también le decimos a los españoles, pero no estamos dispuestos a ceder o entregar aquello que unos nos exigen, porque no todo vale.
Pero se ven con la fuerza, como decía Carmelo, de ante una repetición electoral arañar los votos necesarios de Vox en estos momentos. Bueno, mire, nosotros nos sentimos con la fuerza que nos da el estar haciendo aquello en lo que creemos. Y, por tanto, dar una lección también a los españoles, de, en primer lugar, que esto de que la política es una cesión a cualquier precio con tal de mantenerte en el poder, no es lo correcto y no lo vamos a practicar. Y en ese sentido, lo que plantea Encinas es que el Partido Popular, ha crecido en el centro derecha y esos más de 3 millones de votos que hemos crecido en relación a las últimas elecciones vienen de una gran amplitud de la sociedad española, no única y exclusivamente de aquello que está a nuestra derecha, ¿no? Pilar. Yo quería hablar de la cuadratura del círculo, porque estamos hablando de Vox como un poco como una entelequia, pero es decir, son su principal apoyo. En este momento es la única cuerda a la que pueden agarrarse, pero por otra parte es probablemente la causa de que ustedes no hayan tenido el resultado que tuvieron el 23 de julio. Ha sido un resultado excelente, como usted dice, han ganado las elecciones, tienen 40 y tantos escaños más, pero la rémora se llama Vox, V-O-X, porque hay un rechazo inconmensurable hacia ese partido y además la estrategia del PP, del PSOE, ha sido muy inteligente porque se ha identificado ustedes con Vox y eso ha retraído incluso a votantes del PSOE que más o menos, votantes del PSOE sí que más o menos públicamente habían dicho que les apoyarían a ustedes, que ha habido unos cuantos y que al final pues no lo han hecho. La cuadratura del círculo es ¿cómo van a hacer ustedes para, necesitando a Vox para sumar? Sin embargo, les resta a Vox en el caso hipotético de que pudieran celebrarse unas elecciones porque fracasaran tanto el intento de investidura de Feijóo como de Pedro Sánchez. Pues en primer lugar porque nosotros no somos Vox. Es decir, somos partidos absolutamente distintos y es cierto, coincido contigo en esa reflexión de que durante la campaña electoral hubo una movilización que vino de la mano de un miedo que se infundió a la sociedad española. Y este es un momento en el que el Partido Popular está gobernando, como digo, en 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, de 19, al final estamos en 14 de 19 comunidades y ciudades autónomas y Partido Socialista en 3 y en 2 los nacionalistas. El tiempo permitirá que se vea que ese miedo era infundado, porque nosotros somos un partido que aquello de lo que se nos ha estado achacando, evidentemente distamos bastante. Y yo creo que esa es la manera de hacer las cosas y de demostrar que esos miedos no tenían ningún fundamento, ¿no? Pero si hay 3 meses para esas hipotéticas elecciones, que sería el 17 de enero, no es tiempo suficiente como para que ustedes demuestren que tienen un proyecto distinto de Vox, a no ser que ustedes hagan una campaña estratégicamente más directa y más gráfica para que la gente, para contrarrestar, para que entendamos todos, para contrarrestar la campaña de quienes han hecho una estrategia inteligentísima y que ustedes no han sabido abortar en las elecciones de julio, y es eso, pues PP igual a Vox. Y eso ustedes en 3 meses no pueden demostrar que es lo mismo porque tienen un gobierno que ya está en marcha. No, pero se verá que esos gobiernos, esos miedos que se han propagado no tienen ningún fundamento. Y se podrá ver con total naturalidad. Si alguien fue capaz en unos días de generar ese miedo, nosotros en más tiempo, si hubiera una repetición electoral, seremos perfectamente capaces de demostrar que no lo somos. Porque no lo somos y porque somos perfectamente reconocibles. Pero reitero, España no merece que se repitan las elecciones, porque hay una alternativa. Y la alternativa es que aquel que ha ganado las elecciones, que tiene un respaldo de 172 diputados y que además lo que le plantea a la segunda fuerza política y al resto de fuerzas políticas es planteemos unas reformas en común en aquellas cuestiones que este país necesita, yo creo que ese es el camino y ese es el camino en el que vamos a seguir insistiendo, ¿no? Ketty, lo siento, no te puedo dar la palabra porque nos tenemos que marchar. Pero quédese todavía, señora Gamarra, un poco con nosotros, porque ahora ya nos relajamos un poco. Además, tenemos que felicitar hoy a nuestro querido fontanero de noticias, a Calixto Albricias, que se nos ha jubilado y le hemos dejado descansar. En su lugar, esta temporada nos va a acompañar el verdadero Chema Nieto, que cada noche pues intentará dar luz a la actualidad con el embrujo de su mesa de dibujo. Vamos a verlo.
Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. Hoy es 11 de septiembre, día de la fiesta nacional de Cataluña. Pero es toda España la que sigue pendiente de las decisiones de Carles Puigdemont. A su tesón debemos ya un gran logro político, que cumple las 3 condiciones de todo gran logro político. Algo molesto, algo innecesario y algo caro. La introducción de los pinganillos en el Congreso de los Diputados. Se me ocurre que esos pinganillos podríamos llamarlos puigdemontífonos. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Pues ahí nos deja un dibujo, nos va a dejar un dibujo todas las noches, en este caso un pinganillo con las caras del señor Puigdemont. Yo no sé si usted ya se ve con el pinganillo puesto, señora Gamarra, en el Congreso. ¿Cómo va a ser eso? Pues creo que yo no me catalán en la intimidad como Aznar. Yo no me veo, pero creo que quienes no lo van a entender van a ser los españoles. Que creo que lo que merecen es que en el Congreso de los Diputados, donde todos hablamos una lengua que es común y que es la única que es oficial en todo el territorio español, pues no vayamos a utilizar esa lengua que tiene un objetivo y es que nos entendamos y se van a utilizar otras con el objetivo de distanciarnos, de dividirnos y al final de levantar barreras, ¿no? Yo creo que quienes no lo van a entender son los españoles sin ninguna duda. Bueno, veremos ahí pinganillos quitando, poniendo en función de los diputados. Carmelo Encinas, Ketty Garat, Un placer. Cernuda, gracias como siempre. Cuca Gamarra, de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias a en Cuestión de vosotros. Prioridades, y que hoy fuera una prioridad estar aquí con nosotros en Castilla y León Televisión.